Gato Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. Y eso que yo diría que tienes poco de hortera, ¿eh? Pero bueno, a ver, comenzamos siempre esta entrevista preguntando a nuestros invitados, preguntándoos qué seudónimo queréis que empleemos en los primeros minutos de la conversación. ¿Cuál has elegido tú? Germán Areta. ¿Germán? Areta. Areta. Vale. Siempre comenzamos preguntando a nuestros invitados qué relación tienen con el mar. La tuya en principio parece obvia, pero ¿qué relación dirías que tienes con el mar ahora, con el tiempo? Bueno, vivo muy cerquita del mar, tengo esa suerte y del mar Cantábrico. Es una relación ahora un poco dolorosa porque este verano un día nació el mar completamente marrón con un montón de vertidos, a pesar de que la alcaldesa decía que era por las lluvias. Hay un problema de vertidos y ahora es realmente incluso peligroso bañarse en el mar Cantábrico. Están estropeando aparte de toda la fauna que están matando marítima, nos están jodiendo el mar Cantábrico tan bonito que tenemos en Gijón. ¿Cómo sería el Cantábrico que tú reconocerías? Bueno, pues una mar un poco traicionera, porque a veces está como un plato, pero otras veces parece que está para bañarse, pero realmente pues hay corrientes y a veces es peligroso. Yo tuve algunos momentos un poco bastante temerarios en los que me tuvo que llamar la atención la policía municipal con muy buen tino, y es una mar que a veces es salvaje y a veces inspira mucha ternura, o sea que es una, no sé, tiene algo de radical, ¿no? Tiene algo de extremos, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Que también son momentos muy radicales en uno y otro sentido. ¿Por qué Nacho Vegas se ha puesto de seudónimo Germán Areta? Porque es el nombre del personaje de Alfredo Landa en las dos películas del Crack que hizo con Garci. Son dos películas que me gustan mucho, me gusta mucho su personaje, y porque recuerdo que cuando era jovencito me presenté a un concurso de poesía joven con un poemario en Asturias y utilicé ese seudónimo, y la única vez que recuerdo haber utilizado un seudónimo. No gané, quedé finalista, pero no gané. ¿Desde cuándo lees poesía, Nacho Vegas? Yo creo que realmente en serio empecé a leer poesía en la facultad, porque recuerdo que tenía un profesor de teoría literaria que el primer día de clase, era la época pre-internet y todo esto, pues lo que hizo fue darnos un montón de papeles con una selección que él había hecho de una antología de poesía, nombres como el de Pessoa, y gracias a ese profesor pues empecé a leer poesía desde entonces. Has citado Gijón, eres asturiano. ¿A Ángel González también le descubriste tarde o ya forma parte de tu imaginario? Bueno, Ángel González, como es parte de Asturias y es muy conocido allí, pues yo creo que también lo empecé a leer en serio en aquella época en la facultad, ¿no? Cualquiera que se adentrara un poco en la poesía y que le gustara, pues era obligado a leer a Ángel González, y bueno, sigue siendo obligado a leer a Ángel González. Tú viviste el Gijón de los 70, finales de los 70, 80, cuando eres adolescente, cuando golpea la reconversión industrial, ¿no? Astilleros, las empresas textiles, la minería. ¿Cómo recuerdas y cómo te afectó eso en casa y también en tu formación? Porque alguna vez lo has descrito de una forma muy simbólica, y éramos testigos de una derrota tras una derrota, ¿no? Sí, recuerdo todos los conflictos con las trabajadoras de Ike, que fue un conflicto muy sonado, un encierro de 4 años de las trabajadoras con todo lo que supuso para ellas, para sus familias. Era una empresa textil que pasó a manos de la administración, y coincidió justo esos años con que mi padre, que empezó siendo militante comunista y luego se pasó al PSOE, pues durante esos 4 años en el primer gobierno del PSOE asturiano fue director regional del trabajo. Entonces era pues a mi padre al que venían las trabajadoras a increparle, con todo el derecho del mundo, porque la verdad es que habían sido unos desgraciados en la administración, tengo que decirlo. Pero claro, lo viví muy de cerca de una manera un poco que cuando empecé a tomar conciencia política para mí fue un dilema, ¿no? Porque realmente me di cuenta de que estaba justificado todo
todo aquello que nos pasaba, que tuvimos que cambiar de teléfono y cosas así porque recibían amenazas mi padre, ¿no? Que era uno de los responsables. Y luego la adolescencia sí que cuando empezamos a hacer música vivimos los últimos coletazos de las luchas obreras, sobre todo con el naval, con los astilleros, y fuimos testigos, fui testigo directo porque en ese momento ya iba a algunas de las manifestaciones, algunas de las barricadas que había semanalmente, de cómo se fue de esa derrota, ¿no? De esa que fue, cómo pasó un conflicto que se llevó a las calles y que realmente involucraba a todos los vecinos de los barrios obreros de Sison, cómo acabó el gobierno logrando que se vieran como las movilizaciones como actos de vandalismo, y acabó aquello pues disminuyendo y cerrando todos los astilleros y desmovilizando a gran parte de la clase trabajadora y llevándonos a la situación en la que está expresa ahora, ¿no? Con una población muy envejecida porque la gente se tuvo que marchar, no había industria, no había trabajo, no había tejido social, no había tejido cultural y fue un desastre. ¿Quién te regala o de dónde sacas tu primera guitarra, Nacho Vegas? Pues realmente no lo recuerdo, era una guitarra española que estaba rodando por ahí por casa, así como sin cuerdas y desafinada, y de alguna manera yo pues no sé, le cambié las cuerdas. Al principio tocaba viendo un programa que había que se llamaba Plastic en televisión, que ponían vídeos y iban grupos muy chulos, hacían playbacks y eso, pero iban grupos muy chulos y veía las posturas que ponían y las copiaba, pero con la guitarra desafinada que yo sonaba hostias. Y bueno, pues aprendí a afinarla, te estoy hablando, igual tenía 11 años así, ¿no? Y luego esa guitarra fue pues mi primera guitarra, la primera guitarra con la que empecé a tocar mis primeros acordes. Un día me peleé con mi hermano y me la reventó en la cabeza y se rompió. Sigues manteniendo la emoción de las primeras veces, ¿no? Aunque hay alguien que te dijo un día, cuando ya te acostumbras a tocar y al público y tal, ya te relajas, y tú has pensado, el tiempo no le ha dado la razón a aquel que me dijo eso. No da la razón. La verdad es que también tienes que hacer un esfuerzo, y eso forma parte del oficio, en seguir, digamos, conservar una parte de tu inocencia para poder seguir emocionándote con las cosas que descubres y con las cosas con la música que descubres, y dejar que te impacte, ¿no? Que te llegue. Nacho Vegas, estás de gira con Violética, un disco que, a ver, el título, claro, sugiere poética, pero lo has hecho como un guiño a Violeta Parra, ¿no? Bueno, coincidió que había escuchado a Violeta Parra, la primera vez que escuché a Violeta Parra con atención, digamos. Me acerqué a su obra y a su vida de una manera un poco especial. Descubrí cómo había empezado con esa labor de recuperar la tradición, lo que ella consideraba que era la música tradicional, que hablaba realmente del pueblo chileno y no las canciones que estaban sonando y que eran canciones de moda, y toda esa parte que es más desconocida, digamos, para el público. Y una de las cosas también que me fascinaba era cómo utilizaba el lenguaje, cómo utilizaba el español, cómo cambiaba los acentos, cómo mezclaba un lenguaje más culto con un lenguaje más popular. Y una de las cosas que hace en una de sus canciones maravillosas, que se llama Mazurka Modernica, es convertir todas los sustantivos y adjetivos en estructuras. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacerlo con su nombre, que ya es un nombre muy bonito, Violeta, y hacerle ese guiño, simplemente. No es un disco homenaje a Violeta Parra, pero sí tiene ese guiño. Pues fíjate, dices lo de la tradición y el folclore, y es verdad que a mí la primera canción, sobre todo la primera canción, El corazón helado, me parecía que estaba, igual me dices que estoy tarumba, ¿no? Pero que estaba en una romería asturiana. O sea, es que tiene mucho de como si estuviéramos en unas fiestas del pueblo. A la montaña elevada, por su ladera trepé, allí refugio encontré, bajo una roca nevada. A la montaña elevada, por su ladera trepé, ay, ay dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido, todo lo más ocultado, con el corazón helado, duermo. Sí, eso que en realidad la música es original mía, pero es verdad que el texto, como era un texto que viene pues bueno de los fugaos, ¿no? de los maquis que estaban en el monte, que supusieron la resistencia antifranquista en los años posteriores a la guerra, pues eso me hizo que la música pues que le diera ese aire, que le quisiera dar ese aire un poco tradicional, pero a la vez también actualizarla un poco, no llevarla, no que fuera una mirada nostálgica, sino que recuperara la tradición, pero mirando también un poco hacia el futuro. Era la idea de eso. También me gustaría preguntarte por la canción Ideología.
ideología en tus manos frías, en tu mirada atroz, en los talent show. Sí, creo que vivimos en un mundo en el que está cargado todo de ideología, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Sobre todo de una ideología que tiene mucho que ver con el individualismo y con el consumismo, ¿no? Con las lógicas de consumo. Hoy en día, cuando vamos a cualquier evento cultural, estamos llenos de marcas y nos están vendiendo cosas continuamente. Nos hemos acostumbrado, hemos normalizado mucho, y esto es algo relativamente reciente, es algo de hace pocos años, a utilizar la expresión consumir música. Y es algo que yo creo que hace 10 años no se decía, ¿no? Oíamos música, escuchábamos música. Con la literatura se lee, ¿no? Pero no se consume literatura, o suena más raro por lo menos, ¿no? Y normalizar eso de consumir música no es nada inocente, ¿no? Haces conviertes a la música en una mercancía y le quitas un poco el valor que tiene realmente, la esencia, ¿no? de la propia música, y eso es algo muy peligroso, es un poco la canción. Mira, te hemos traído a este programa que gira acerca del concepto de horteras, pero no porque lo seamos, ¿no? Que igual un punto también tenemos. Pero es que hay una parte del libro de Cristina Orsemige, que también fue Gata Parda, que nos viene al pelo, porque cuando presenta el capítulo Verano Fatal, que luego es el disco que hicisteis juntos, dice lo de las botas ella dice que llevabas unas botas de Gucci que no te pegaban nada, que tenía una G en la suela y con la que ibas patinando sobre el suelo de la Plaza Mayor, ¿no? Que no eran de Gucci, por lo visto. No, no de Gucci. Es verdad que era una horterada, en principio. Bueno, sobre el suelo de la Plaza Mayor patina cualquiera cuando llueve. Eso, no sé cómo puedes un día de lluvia estar por ahí y ver muchas caídas de culo. Y es verdad que estamos agarrados porque entre los tacones que llevaba ella y mis eran unas sandalias, pero no eran de Gucci, eran de Dolce & Gabbana. Lo que pasa que eran en letras, tenían la D y la G como en letras doradas, pero he de decir que me duraron muchísimo. Luego se fue se fue quitando el dorado, acabó siendo como una especie de plateado, así como de plata vieja, y alguien me dijo que podía decir que era de Gijón en lugar de Dolce & Gabbana, y las utilicé mucho tiempo porque eran buenas, la verdad. Debieron ser muy caras, me las regaló una amiga que siempre me regalaba cosas muy caras y absurdas. Sí, pero ella cuenta, no te pegan nada esas botas, Nacho, y tú dices, o ese calzado, ¿no? Y tú dices, me has regalado a alguien que no me quiere bien o no me conoce mucho, y se la veo convertir en una buena amiga. Sí, es una buena amiga, era una buena amiga, hace mucho tiempo que no la veo, pero era muy buena amiga, pero no sé por qué se empeñaban en regalarme cosas como estas sandalias o como una camisa de Armani que nunca me puse porque era horrible. Bueno, nos vamos a despedir. Mira, quería preguntarte por una canción que yo sé que para ti ha sido dura, no sé si lo sigue siendo, que está dedicada a tu padre, el Ángel Simón, ¿no? Uh-huh. El Ángel Simón, que tiene una estrofa muy visual, no sé cuánto de verdad, ¿no? Pero dices algo así como me has dejado el colchón, lo he bajado con mi hermano Javi, ¿no? Uh-huh. El colchón, que es la única herencia que nos has dejado, con una mancha y tal. Has dicho alguna vez que te dolía cantarla porque te seguía recordando a él. En la canción lo dices, ¿no? Pienso todos los días en ti. Tu padre murió siendo muy joven y tú eras también muy joven, claro. Uh-huh. Y ¿cuál es tu relación ahora con el Ángel Simón? Bueno, es una canción de esas canciones sí difíciles de interpretar y hace tiempo que no la tocamos en directo. Son de estas canciones que tienes que dejarlas descansar un tiempo, ¿no? Hay veces que las incluyes en el repertorio, pero son canciones que no puedes permitirte el lujo de tocarlas un día de forma mecánica, ¿no? Sino que tienes que tocarlas con toda la emoción que para ti tiene una canción tan personal, ¿no? Que cuenta esa escena, por ejemplo, sí es real, ¿no? Y lo tengo muy presente cuando tuvimos que bajar Javi y yo el colchón a la basura y sin decirnos ni una palabra, pero los dos pensando seguramente lo mismo. Y hace tiempo que no la toco por eso, ¿no? Pero también a veces pienso en ella y tengo pensado recuperarla en alguna gira futura. Simón, desde que te fuiste tengo que decir que la verdad no estamos nada mal sin ti. También es cierto que podríamos estar mejor, pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol. Y ahora es la memoria mi guía, porque
que eso sí. Nacho Vegas, ¿quién dirías que ha sido el faro o es de tu vida? Vaya pregunta más difícil, no lo sé. La verdad es que tengo la suerte de tener, de estar rodeado de gente que me quiere y a la que quiero, y que son los que me sirven de faro. Lo sé, cuando me vuelvo un poco tonto, pues me lo dicen y me pegan una colleja bien dada y me hacen y me marcan el camino. Nacho Vegas, muchas gracias por haber venido esta madrugada aquí a Faro. Un placer, Mara. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos algo. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo. Os voy a dar las fechas de los conciertos de Nacho Vegas por si os apetece a los próximos. Concierto en Sevilla el día 27 de diciembre, el 28 estará en Málaga y ya el 9 de enero en Barcelona y el 10 en Valladolid. Crecieron ramas como bellos descendientes. El concierto de Madrid es el día 11 de enero ya del 2020. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable, al fin somos algo. Mi amigo Santi me habló una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir, como la sombra de un árbol seco, al sol y para la tierra, y así volver a la naturaleza. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje,